Acompáñenme entonces a la palabra, amados hermanos, carta de Pablo a los Romanos, que estamos exponiendo esta serie expositiva. En el capítulo 9, siguiendo el orden que traemos, y vamos a leer los versículos 25 al 27, pero retomemos desde el 24. Romanos capítulo 9, verso 24 en adelante, aquí hasta el 27, dice la Escritura: a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos de Dios, del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Inclina tu rostro, y el Señor nos habla a través de esta palabra. Oremos allí ahora en el lugar conforme has leído esta porción de la Escritura. Esta es tu palabra, Señor, nuestra fuente de autoridad. Nos humillamos ante ella, pidiendo tu gracia y misericordia y la llenura de tu Espíritu, para que hoy nos hables y alimentes nuestro espíritu, Señor, con tu palabra. Tenemos sed de tu palabra, Señor. Edifícanos, corrígenos, redargúyenos, enséñanos, recuérdanos, acláranos, llévanos más allá, Señor. Pero sobre todo, coloca, Señor, disposición en nosotros con tu poder soberano, para que pongamos por obra y guardemos tu palabra y no seamos solo oidores. Llévanos, Señor, a una disposición santa para poner por obra tu verdad, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, para que Cristo, nuestro Señor, sea exaltado a las naciones. Dirige al predicador, Señor, por los méritos de tu Hijo amado y por la gracia que has colocado en Él, para que Él exponga con sabiduría tu verdad y sea edificado este cuerpo para tu gloria, mi Señor. Te lo pido humildemente, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesús, quedamos en tus preciosas manos. Amén. Y amén, y amén. Muy bien, seguimos entonces con esta porción. El domingo anterior estuvimos predicando los versículos acerca de lo que Pablo está enseñando aquí, dando respuesta a esos interlocutores que comentamos hace 3 domingos, versículos más atrás, respondiendo esas preguntas. Y qué hermoso entender esta verdad revelada por el apóstol en la inspiración que recibió el Espíritu Santo. Al leer estos versículos y conectándolos a las ideas de los versículos anteriores, surge un título bien sencillo para estos versículos, hermanos, que hemos leído hoy. Bien sencillo, y está claro allí en esos versículos. El pueblo de Dios. Allí la Escritura nos habla de un pueblo, de una mujer que no era amada, pero ahorita le llama la amada. Un pueblo, unas gentes que no eran pueblo y ahorita son pueblo. El pueblo de Dios, y ese pueblo de Dios surge por ese poder soberano de Dios, de un llamado que Dios hace, ese llamado eficaz que hemos aprendido en el ámbito de la teología reformada. Retomando entonces la idea del mensaje anterior, para conectarnos un poquito, para quienes hoy nos acompañan por primera o segunda vez y quienes van a escuchar por primera o segunda vez en los medios de internet. Retomando esa idea del mensaje anterior, repito, recordemos una frase de Calvino respecto a esta porción, y que él escribió y quedó en el comentario que hizo Calvino de la carta a los Romanos. Y Calvino dice
Hay pasos preparados para la perdición, es decir, fabricados para que sirvan de ejemplo a la venganza y al furor de Dios, dice Calvino en su comentario. Y esta es una gran verdad revelada en la Escritura y que es muy compleja tal vez y difícil de entender para muchos. Esta verdad, hermanos, como lo hemos estudiado, de verdad solo la entendemos dirigidos y llenos del Espíritu Santo, porque es una verdad que hoy en día causa escozor, ¿sí? Hay personas que hoy son alérgicas a conocer el Dios de ira. Hay personas que les da miedo, les da terror que les hablen de ese Dios que va a juzgar, ese Dios que ha preparado un lugar de tormento para Satanás y todos los inicuos. Como lo hemos dicho, el infierno no es el lugar donde Satanás reina deleitándose en su reino. No, la Escritura nos revela, hermanos, en todo el contexto, que ese es un lugar donde Satanás también será arrojado. No hay que borrar esa idea que de pronto habíamos tenido de que es el lugar donde Él se deleita. No, Él no se deleita. Recuerden que aquel día los demonios le dijeron a Cristo: no nos arrojes allá todavía, no nos eches al abismo. Ellos saben que les espera, Él ya fue juzgado. Ese es un lugar de tormento donde ellos serán arrojados y todos los inicuos, como nos dice la Escritura. Y esa es la verdad revelada. Y la Escritura en esta porción nos revela y nos compara como vasijas, unas vasijas de honra y otras vasijas para el día de la ira. Y predicamos en los versículos, en las predicaciones anteriores, en conclusión, ¿qué clase de vasija soy yo? Si tengo eso claro. El apóstol no expresa jamás en esta porción, aquí en esta porción, ¿de dónde proceden los vasos preparados para la perdición? No lo da en detalle aquí en estos versículos. Y por lo tanto es inútil intentar descubrirlo, porque él mismo dice antes y presupone que la causa está escondida en el consejo eterno y incomprensible de Dios, es decir, eso forma parte de los decretos soberanos de Dios. Una de las doctrinas de la gracia, de los atributos de Dios, los decretos de Dios, los cuales Dios no ha revelado a nadie porque son de Él. Nadie conoce la iglesia invisible, esa es del Señor, esa la conoce. Él lo dijo: yo conozco mis ovejas, yo conozco mis ovejas. Eso forma parte de esos decretos, del decreto de Dios que no ha revelado a nadie. Por lo tanto, si esa verdad es clara para mí, es inútil intentar descubrirlo. Es inútil. Entonces, ¿qué hago yo? Lo que estamos aprendiendo. Vivir por fe, como fue anunciado: el justo por la fe vivirá. Creer en esa gracia que ha sido derramada en nosotros y que yo ahora evidencio por medio de una vida transformada. Yo sé que hoy no soy el mismo de hace unos meses atrás. Y si eso es claro para mí, pero no soy el mismo conforme a la Escritura. Hay personas que tienen vicios con los cuales luchan: el alcoholismo, la droga, y acuden a instituciones que ofrecen mutuo para ayudarles a salir de allí, sí, y reciben ayuda. Y muchas de ellas logran abandonar esos vicios, pero sus vidas siguen iguales. Entonces no estamos hablando de ese tipo de cambios, los cuales el mundo ofrece y algunas personas lo logran. Estamos hablando de un cambio que es más allá, como le dijo Cristo a Nicodemo, de un nuevo nacimiento, de un corazón nuevo, de una mente nueva, de una ciudadanía nueva. Nos referimos a ello. En cuanto a la palabra gloria que Pablo anuncia en estos versículos y unos atrás, recordemos, repetidas veces, entendemos que equivale a toda esa misericordia de Dios derramada por su gracia, porque su principal alabanza se basa en los beneficios que Dios confiere a los hombres. Hermanos, la gran verdad que hemos aprendido: fuimos adoptados, forma parte del mensaje anterior. Fuimos adoptados por Dios. Dios tiene un solo hijo,
unigénito. Nosotros somos hijos de Dios por adopción, unidos a Cristo. Por eso es que debemos entender, y siempre lo recalcamos y enseñamos, entiende, hermano, qué significa tu unión con Cristo. Es importantísimo porque eso te da identidad. Si yo no es claro para mí que he sido unido a Cristo, la comprensión de mi ciudadanía de hijo de Dios queda lunanca, como decíamos aquí en nuestro lenguaje colombiano. Porque todo es por los méritos de Cristo. Dios te ama en Cristo. Eres hijo de Dios adoptado por los méritos de Cristo. Recibirás esa herencia, eres coheredero de esa herencia incorruptible por los méritos de Cristo. Porque todo fue entregado por el Padre a su Hijo Jesucristo. Y quien ha sido unido a Cristo es coheredero de esas promesas del reino. Quien no ha sido unido a Cristo no recibirá absolutamente nada bueno. Le espera una condenación eterna. Recordemos lo que hemos dicho algunas veces. Ese día, quien no esté unido a Cristo escuchará esa noticia: no te conozco. Dos noticias van a escuchar todos los hombres. Una: no te conozco. Y eso sí es una mala noticia. La mala noticia no es que tienes COVID o que tienes cáncer o alguna otra de esas. No, eso no es una mala noticia. Nos afecta, sí, pero esa no es una mala noticia. Dios ha dispuesto de que hemos de partir de este mundo cada uno de nosotros, y de eso vamos a morir. Pero aún esos medios son bendición para nuestras vidas. Allí es donde entendemos lo complejo de ese asunto. La mala noticia es escuchar ese día: no te conozco. Eso sí va a ser una mala noticia. Y la buena noticia: yo lo conozco. Yo di mi vida por él. Recíbelo, Padre. Y él dirá: vengan acá, benditos de mi Padre. Esa sí es una buena noticia. Entonces la buena noticia no es que te ganes el baloto. Eso te pondrá contento aquí, qué bueno. Pero la mejor noticia es que Cristo te reconozca ese día. De nada te sirve ganarte el baloto y taparte aquí en dinero y ese día seas negado por el Señor. ¿De qué te sirvió todo ese dinero aquí? El contentamiento. Ese es el verdadero contentamiento. Ahí es donde entendemos verdaderamente lo que Pablo escribió: todo lo puedo en Cristo, y sé contentarme en todo. Ahora, retomando aquí estos vasos que menciona el apóstol en todo este contexto, estos versículos, hemos aprendido entonces que hoy somos nosotros esos vasos de misericordia, esos vasos de honra, por su gracia, por el afecto de su voluntad santa. Ninguno de nosotros tuvo, tiene y tendrá méritos para que se considere vaso de honra. Eso es por la gracia de Dios. Quiso el Señor, no fue por nuestros méritos. Los méritos y toda la gloria sea nuestro Señor Jesucristo. Respecto de esto también dijo Calvino, Juan Calvino, dijo lo siguiente: de este modo prueba que por el llamamiento divino la elección no hace acepción de personas, porque si nosotros descendemos de los paganos y tal cosa no ha impedido nuestra vocación, eso demuestra que los paganos no han sido excluidos del reino de Dios y de la alianza eterna de la salvación. Complejo lo que Calvino comentó, pero es cierto. ¿Quiénes éramos nosotros antes de? Paganos también, impíos también, que nos conducíamos por ese camino a la condenación eterna. Eso éramos tú y yo. No, pastor, yo nací y mi papá era pastor de una iglesia bautista y mi mamá era también miembro de la iglesia. Entonces, yo soy cristiano porque yo nací en un hogar cristiano. ¿Cómo así? Nadie es cristiano por nacer en un hogar cristiano. Esto no es una enseñanza bíblica. Se es por el nuevo nacimiento, no por nacer en un hogar cristiano. Ojo con eso. Y eso es lo que dice Calvino. Entonces, entendiendo eso, todos éramos paganos.
Y si ahorita tenemos una nueva vida, y somos nueva creación, y somos ciudadanos del reino, y nuestra vida ha sido transformada, entendemos lo que Calvino comentó aquí, que es muy complejo, pero yo lo entiendo. Porque si no tuvieran esperanza, no estaríamos aquí nosotros. Dios decidió en su santa y soberana voluntad escoger a un grupo de hombres desde antes de la creación del mundo para adoptarlos como hijos suyos por medio de los méritos de su único Hijo Jesucristo santo y perfecto. Esa es la gran verdad. A unos escogió y les dio misericordia y gracia y fueron adoptados. Y a los que no escogió, Dios es injusto. No, a los que no escogió, ¿qué les dio? Justicia, que es santa, buena y perfecta. Entonces, como dice el pastor Sproul, nadie recibe injusticia de parte de Dios, porque Dios no es injusto con nadie. Los escogidos reciben gracia y misericordia, y los no escogidos, los vasos de ira preparados para el día de la ira que dice Pablo aquí, recibirán justicia, que es justa. ¿Y por qué es justa que se vayan para allá? Porque desde siempre han ofendido al Señor. ¿Quién merece la gracia de Dios? Nadie. ¿Qué merecen todos los hombres, como enseñó el pastor Sproul? La justicia de Dios. A nosotros quiso darnos su gracia. ¿Cómo no agradecerle al Señor? Y más allá, ¿cómo no amar a mi hermano? Y más allá, ¿cómo no amar a su esposa, que es la iglesia? El verso 25 al 27. Verso 25. Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Qué hermosa promesa fue anunciada por el profeta Oseas, por el Señor, por medio de su siervo. Y miren, me encantan esas dos últimas palabras de ese capítulo, de ese versículo. Y a la no amada, amada. A la no amada la llamaré amada. El apóstol aquí apela una vez más al testimonio del Antiguo Testamento. Eso es lo que está citando aquí el apóstol Pablo, para demostrar en estas frases, en su pluma, y para demostrar la fidelidad de Dios en el cumplimiento de su propósito electivo. Oseas fue un profeta enviado a Israel, como lo sabemos cuando estudiamos los profetas y en la historia de los tiempos del Antiguo Testamento. Y sabemos todo lo que sucedió en ese contexto, de esa época, de esa historia de Israel, tan triste al mismo tiempo. ¿Cómo así, pastor? Claro, aunque Israel fue ese pueblo escogido, Israel fracasó, como lo sabemos. Israel fracasó. Parte de ese fracaso de Israel, y fue una de las luchas que Cristo enfrentó con sus hermanos los judíos, fue que Israel guardó el mensaje para sí mismo. Fue egoísta, digámoslo así, y excluyó a todos los demás pueblos. Ellos se creían los únicos. Las perlitas de oro se creían ellos. Israel llegó a tomar la delantera, incluso y fue más allá, y mataron al Hijo de Dios, Jesucristo. Mira hasta dónde llegó. Lo mataron, lo clavaron en una cruz. Dios dice en Oseas, cuando usted lee el profeta Oseas, esa historia del profeta Oseas, no sé si lo ha leído, es uno de los libros proféticos bien especiales, porque lo que sucede en Oseas, cuando usted empieza a leerlo, si no está lleno del Espíritu Santo, le va a crear confusión, porque Dios le da una orden al profeta, y esa orden suena totalmente contradictoria a lo que supuestamente yo pienso de Dios.
Oseas, ve y busca una ramera y cásate con ella. ¿Cómo así? Por ahí empieza ese libro. Y se casó con una ramera. Ese libro no es fácil de entender. Dios dice en Oseas que hay un rechazo y un juicio para ese Israel apóstata. En el contexto de todo el mensaje de ese libro, una de las ideas de ese libro del profeta Oseas, hay un rechazo. Israel rechazó al Hijo de Dios. Ese día en el patio: nosotros no tenemos rey, César es nuestro rey, crucifíquenlo. Se echaron una maldición encima. Y eso dice, y fue anunciado. Eso fue anunciado allá en el, y ellos no lo entendieron, porque ellos leían los profetas, pero no entendían. Por eso el Señor cada ratico, es que usted cuando lee el Evangelio, el Señor cada rato decía: oíste que fue dicho, corrigiéndolos. Y aún así, como decimos hoy, por aquí les entraba y por acá les salía. Al extremo que ese día le dijeron a Pilato que ordenara la crucifixión de él. Y si yo hubiera estado ese día en el patio de la casa de Pilato, muy seguramente yo, el que está hablando, también hubiera gritado: crucifíquenlo, mejor me callo y doy gracias a Dios. Tal vez yo hubiera gritado también, junto, cerquita de Caifás, también: crucifíquenlo también. Pero hoy estamos aquí por su gracia y su misericordia. Estamos captando, ¿verdad? Nunca lo olvide. Dios dice en Oseas que hubo un rechazo de Israel y hay un juicio profetizado para el Israel apóstata. No una anulación de la promesa pactada con Abraham. No es que Dios, por ese error de Israel, por ese rechazo de Israel, entonces ahora anulo mi promesa hecha con Abraham, mi siervo. No, Dios no anuló esa promesa de ese pacto. La prueba es que en el versículo 24, allí, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, porque Dios dijo que Él se aguardó un remanente aún de ese pueblo que lo rechazó. Dios se ha guardado y se guardó desde ese tiempo, se lo dijo a Elías: yo me he guardado un remanente. Pero mira cómo adulteran y cómo te rechazan y mandas otros dioses. Elías, yo me he guardado un remanente. Eso hacía yo, me burlaba, yo era ateo en mi juventud. No sé qué hacía cada uno de nosotros, poder dar el testimonio de lo que éramos antes. Pero hoy nos damos cuenta, por la gracia de Dios, que formamos parte de ese remanente. Qué hermoso entender eso. Y Dios anunció que habrá una restauración de Israel. Eso fue anunciado también en el contexto del mensaje profético de los profetas. Y Dios hizo una elección de entre ellos. Los apóstoles eran judíos. ¿De dónde fueron escogidos? Todos ellos: Pedro, Andrés, Tadeo, todos los 12 apóstoles. Por mandato de Dios, retomando aquí lo que nos enseña rápidamente, no voy a exponer el profeta Oseas porque eso sería una serie para un año, pero para los que nunca han leído el libro del profeta Oseas y no conocen muy bien lo que dice este libro, ¿por qué Pablo cita aquí a Oseas? ¿Y qué es lo esencial que quiero compartirles hoy de ese libro profético? ¿Por qué Pablo lo cita? Vayámonos al libro del profeta Oseas. Y en condensado, miremos lo siguiente. Mire, por mandato de Dios, usted lo va a leer. Oseas se casó con una mujer llamada Gomer, y ella no fue fiel a su esposo, era una ramera. Se transformó en una mujer entregada a la prostitución y concibió hijos de esa prostitución. Usted lo puede leer en Oseas 2. Y ahí aparece el nombre de esos hijos. Yo no sé leer el hebreo muy bien, te lo voy a leer literalmente: Jezreel, Lo, Ruhamá. Eso es, aquí no estamos por cuestiones lingüísticas. Y el otro,
dos de esos y el otro llamaba lo a mí. Hijo, hija, hijo. Ahora, nos ocuparemos aquí rápidamente de los últimos dos hijos que tuvo. Dios dio a Oseas una hija en esa mujer llamada Gomer, y le ordenó que le pusiera por nombre Lo Ruhamá, que traducido significa no compadecido. Eso traduce ese nombre. No le vaya a poner ese nombre a una hija suya, porque eso es lo que traduce ese nombre. No compadecido. Usted deseche ese nombre, no le ponga Lo Ruhamá. No le vaya a poner, no lo busca para su nieta, no permita que le pongan ese nombre. Ahora, estudiando el contexto por medio de una interpretación de una teología bíblica sana, esta niña en la historia de Israel y de lo que Dios quiso dar a través del mensaje de la vida de Oseas, esta niña simboliza a las tribus del norte, que estaban a punto de ser juzgadas por Dios y enviadas cautivas a Asiria. Eso simboliza, y así sucedió. Fue profetizado y así sucedió. Luego Dios dio a Oseas un hijo, a quien nombró Lo-Hamí. Es decir, eso traducido es no mi pueblo. Este niño simboliza, según la historia y lo que representa, simboliza a aquella generación de israelitas apóstatas que fue rechazada por Dios. En el versículo 26 de Romanos 9 dice el apóstol: y el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Pablo está explicando y exponiendo del libro de Oseas, que está citando, cuál fue el propósito del llamado de ser hijos del Dios viviente por medio de esa tipología de lo sucedido con Oseas. Y esa cita es tomada de Oseas capítulo 1 versículo 10. Oseas 1:10, ¿lo puede leer? Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Dios promete que habrá una restauración y una futura bendición para esa nación. Ahí está bien claro. Pablo aplica ahora esta misma verdad para demostrar que Dios salva también a los gentiles en ese paralelo. Usa esa analogía allí. Ahora, meditando un poquito esa vida del profeta Oseas, mira hermanos, interesante, importantísimo entender y ver esto. Oseas, en vez de rechazar a su esposa, se escabulle hasta la guarida de la vergüenza. Eso sí es un hecho y lo lees en la historia cuando leas a ese profeta. Vuelve a comprarla y misericordiosamente la reintegra a su antigua posición de honor, siendo lo que es. De modo que la no mi amada pasa a ser mi amada. No mi pueblo pasa a ser mi pueblo. Lo complejo allí, ese paralelismo que hay allí. En otras palabras, en Romanos 9:25, Pablo cita ese pasaje. En Oseas 2, verso 23, invirtiendo las frases, de modo que lo que Oseas había dicho respecto a no mi amada, se convierte en la segunda frase de Pablo a lo que el profeta del Antiguo Testamento predijo respecto a no mi pueblo. Y es colocado ahora en primer lugar por el apóstol con todo sentido y no cambia. Amados, es muy complejo entender esto, pero Dios nos ayuda a ir a lo esencial.
Después estudiaremos en más profundidad y en algún momento predicaremos el libro del profeta Oseas. Pero lo que sí podemos ver aquí en esta exposición es que Pablo aplica ese pasaje, entendiendo este pequeño condensado que les acabo de dar de la vida de Oseas. Pablo aplica ese pasaje para demostrar el hecho de que Dios no ha cancelado su promesa. Prueba de ello es en esta era presente. Dios continúa salvando judíos y gentiles. Hay mucha gente en Israel que conocen del Señor, son cristianos conforme a la Escritura y creen en Cristo, pero también hay un gran número hoy de judíos todavía que viven en el judaísmo. Es más, ellos no están en el 2023, ellos todavía están esperando a Cristo, están en otro año, ellos tienen otro calendario. Asimismo entendemos que en el verso 25, al hecho de que Dios también está salvando gentiles entonces, henos aquí, no éramos pueblo. Hace 30 años atrás, 40 años atrás, y paro ahí, yo no era pueblo de Dios. Yo lo digo, yo no era pueblo de Dios. Ahora por gracia, creo firmemente que soy pueblo de Dios. El Señor dice que habiéndose ofendido por los delitos de su pueblo, en ese momento Él no lo seguiría considerando como pueblo suyo, pero al mismo tiempo no anularía el pacto con Abraham, y enseguida añade también ese consuelo que acabamos de leer allí mismo: no mi pueblo será llamado mi pueblo, no amada será llamada mi amada. Y añade ese consuelo, diciendo que algunos no eran amados por Él, pero ahora son sus amados por medio de ese pacto de gracia. En ese sentido es que entendemos que el pacto de gracia, el nuevo pacto, es un mejor pacto. A eso se refiere. Porque nadie puede cumplir el pacto de obras. Cuando digo nadie, es un ser humano común y corriente. Ningún hombre de carne y hueso, descendiente de Adán, en la naturaleza de Adán, que es la naturaleza en que vienen todos los seres humanos a este mundo, en la cual hemos nacido nosotros del vientre de nuestra madre, no podemos cumplir el pacto de obras. El único que lo pudo cumplir, y es el segundo Adán, se llama Jesucristo. Y unidos a Cristo, somos cumplidores del pacto. Por eso es que ese pacto está vigente en nuestra unión con Cristo. Eso forma parte del entendimiento de la teología pactual. Y un cristiano bíblico reformado debe entender la teología pactual, la teología del pacto. ¿Qué significa eso? Soy cumplidor del pacto de obras en Cristo Jesús. Soy cumplidor de la ley en Cristo Jesús. Sí, porque yo todavía veo que vos esto y aquello y te sacan el listado. Sí, claro, yo tengo mi lucha, pero es que yo soy perfecto en Cristo. Y lo creo por fe. Por los méritos de mi Señor. Mi vida está escondida en Cristo. La que yo debería estar viviendo hoy y que no vivo. No la pude vivir ayer, no la vivo hoy y no la podré vivir mañana. A causa de mi carne, esta vida la tengo, es mía en Cristo. El Padre me escogió y mi vida le fue entregada a Él y fue clavada en la cruz. Y la vida justa de Él, la justicia perfecta de Él, me la dieron a mí. Y vivo por fe. Eso es gracia. Hermano, los mejores comentaristas contemporáneos y algunos de atrás han pensado que San Pablo
quiso argumentar de este modo esta porción. Y dice lo siguiente, abro aquí un paréntesis: aquello que pudiera parecer un impedimento para que los paganos fuesen excluidos de la salvación, fue hallado también en la nación israelita. Del mismo modo que en otro tiempo Dios recibió bondadosamente en gracia a los judíos que Él había rechazado y exterminado, así recibió ahora con la misma benignidad a los paganos gentiles, como éramos tú y yo. Qué interesante. Una verdad muy compleja, pero es cierto. Es claro, por consiguiente, que lo que Oseas describe es el pecado, el castigo y la restauración de Gomer, esta mujer de Oseas. Eso describe ese libro, un símbolo del pecado de Israel, de su castigo y también de su restauración por el favor divino de Dios. Ahí le resumí el profeta Oseas, para que si siente la curiosidad de leerlo, que bueno, léalo, pero ya tiene una idea y no se asuste tanto de lo que va a leer allí. Cuando Pablo hace uso de este pasaje, no impone tal limitación. Él habla de nosotros, a los cuales Él también llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles, versículo 24, anterior. Ya leímos primera de Pedro 2:10. Al dirigirse a las congregaciones que eran de origen predominante gentil, el apóstol Pedro también escribió esta porción. Ahora fue leído durante el tiempo de la adoración, para que lo leas esta tarde. Encaja con esta porción del apóstol Pablo. Le doy otros versículos también que se enlazan. Primera de Pedro 1, del 14 al 16, 18 del 2 al 9. Perdón, Primera de Pedro 1, 14, 16 y verso 18. Primera de Pedro 2, 9, para que lo lea esta tarde. El apóstol Pedro también allí en alguna forma, en alguna medida, está aplicando el pasaje de Oseas directamente a los convertidos del mundo gentil. Y no es porque Pablo se puso de acuerdo con Pedro y se llamaron y se escribieron un email. No. Esto es una obra del Señor. Uno podría preguntarse entonces, entre otras cosas, ¿cómo es posible que Pablo y Pedro tomen un pasaje que predice la restauración de los israelitas y lo apliquen a auditorios en los que predominaban los gentiles? Uy, tremendo. Y la respuesta es sencilla. El mismo principio opera en los dos casos, tanto en los judíos como en los gentiles, ya que se trata de la restauración del favor divino dado por Dios a los israelitas. Nosotros, que éramos gentiles, porque ahora somos del linaje de Abraham por fe, operó ese mismo principio divino. Y el camino de salvación, la forma de salvación, la forma en que se es pueblo de Dios, siempre ha sido la misma. Dios no ha cambiado su método. Lo que ocasiona la restauración y la conversión es siempre la gracia activa, poderosa y soberana de nuestro Dios Todopoderoso. Durante los tiempos antes de Cristo, en el Antiguo Testamento, todos aquellos que fueron salvos y hechos hijos de Dios fue por gracia. Durante los tiempos de Cristo, mientras Él estuvo en la tierra, fue por gracia. Y después de Cristo, nos referimos a lo que Él subió a los cielos y fue derramado el Espíritu Santo. Hasta hoy fue y es por gracia. No ha habido otro método.
Siempre la forma es la misma, la gracia activa y poderosa, santa y soberana de nuestro Dios. Y la regla siempre es, de acuerdo a lo que Pablo enseña, citando a Oseas, una vez más, y yo sé que hoy se van a ir con esas palabras en sus mentes y corazones, amados hermanos: no mi pueblo, lo llamaré ahora mi pueblo. No mi amada, la llamaré ahora mi amada. ¿Qué aplicación un poco más directa podríamos encontrar para hoy de esta porción? Bueno, podemos decir, la historia siempre ha mostrado que los gentiles son tan moralmente depravados y justos ante sus propios ojos como una persona puede ser. Todo el mundo cree eso, pero no se dan cuenta lo depravados que son. Y en medio de esa ceguera se creen justos. Todo el mundo dice frases como esta: yo soy buena persona. Alguna vez yo lo llegué a decir para mí. Eso que usted me está anunciando, eso dígaselo a fulano que yo lo conozco, él sí necesita ese mensaje. Porque yo no me meto con nadie, yo soy buena gente. ¿Lo ha escuchado? Eso mismo se creían los judíos. Nosotros somos hijos de Abraham, somos hijos de Dios, ayunamos, llevamos los diezmos, etcétera, nos reunimos en la sinagoga, etcétera, 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 leemos los salmos, obedecemos la Torah. ¿Qué tienes que enseñarnos, Rabí? Le dijeron a Jesús. Y Jesús, ¿qué les contestó? Si ustedes fueran hijos de Abraham, me escucharían a mí y creerían lo que yo les estoy diciendo y creerían en mí. Y cuando Cristo les dijo eso, como decía mi abuelo, piérdase de aquí. Le pusieron precio a la cabeza de Cristo. Le levantaron falso testimonio y por eso buscaban crucificarlo. No ha cambiado mucho la situación. No importa cuán justo ante sí mismo y moralmente se quiera ver el hombre, nadie en su propia naturaleza puede llegar a tener esa nueva identidad. Nadie. Se requiere de ese nuevo nacimiento. Se requiere de la aprobación de Dios. Es por el llamado de Dios, por la elección santa de Dios. Ahora, al mismo tiempo entendemos que escuchen esto, hermanos, que esto nos va a ayudar, porque muchas veces luchamos con nuestra carne, y nuestra carne es tan poderosa, que aún hoy, siendo nosotros cristianos, creciendo en santidad y esforzándonos, cometemos errores y pecamos de tal modo que ella nos acusa y nos hace sentir aún como lo peor de este mundo. ¿No le ha pasado? ¿No le ha pasado? Aún todos hemos vivido ese tipo de situaciones dentro de nosotros. Pero hermanos, entendiendo esto, ni la más perversa corrupción e injusticia que hay aún dentro de nosotros es mayor que la gracia de Dios en nosotros. Porque entre más pecado nosotros conozcamos de nosotros mismos y nos asustemos nosotros mismos, sobreabunda la gracia de Dios, porque mayor es el que está en nosotros que nuestro pecado y nuestra maldad. Él es mayor, y donde abunda nuestro pecado, sobreabunda esa gracia de Dios. Ni la justicia propia más humanista puede impedir que Dios perdone a una persona verdaderamente y la lleve a creer en su Hijo, el Señor Jesucristo. Ese pecado que acabo de cometer, no, ¿por qué lo dice? Porque eres débil aún. Pero ¿por qué?
qué, cierto? Yo sabía que no lo tenía que hacer, que no lo tenía que decir, y ahí lo hice. Gracias por mis debilidades, Señor, porque aquí es donde aprendo a depender de ti. En mis debilidades es donde me doy cuenta de la grandeza de mi Señor Jesucristo. Y en mis debilidades que yo reconozco me doy cuenta de la obra de Cristo en mí, llevándome a crecer en santidad, para humillarme delante de mi Señor, para crecer en su gracia, para crecer en fe y para seguir confiando en Él y no en mi naturaleza. Por eso la Biblia dice, entre otros pasajes, de Jesucristo dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Dice, ojo, dice que en Él creyeren. Creer, no por perfección presente, porque nadie puede ser perfecto hoy aquí. Es creer. El justo por la fe vivirá, no por su perfección presente humana aquí, porque nadie lo puede ser aquí. El justo por la fe vivirá. Habacuc. En su nombre recibirán perdón de pecados, y si creen en Él serán perdonados. Un día, sí seremos totalmente semejantes a la imperfección, pero todavía no ha llegado ese día. Solo que estamos esperando el momento de nuestra glorificación. La Biblia también dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que, una vez más, la bendita y hermosa palabra, que cree, créelo. Lo vimos hoy en la escuela dominical. ¿Qué se requiere para pertenecer a la iglesia del Dios viviente? Varios elementos. Uno de ellos, creer. ¿Creer en qué? La fe, no, creer en Cristo. Creer. Al judío primeramente y también al griego, Romanos 1:16. Y otra máxima que escribió el apóstol, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Dice, la Biblia dice, todo aquel que se vuelva perfecto aquí y no vuelva a pecar será salvo. Eso no lo dice por ninguna parte. Imposible es que no pequemos aquí, en este lado de la eternidad, pero imposible es no arrepentirnos, sí. Si usted es un cristiano verdadero, más bien lo imposible es que usted no se arrepienta. A eso sí, téngale miedo. Qué hermoso es llorar nuestros pecados. Qué hermoso es ser quebrantados por el Espíritu Santo cuando tendremos a Dios. Porque Él no rechaza un corazón contrito y humillado. No éramos pueblo, pero como fue anunciado a través del profeta Oseas, somos llamados su pueblo. Pueblo de Él somos, hermanos, siervos de la palabra. No éramos amados de Él antes de, pero ahorita Él nos llama, somos su iglesia y nos llama su amada. Iglesia, siervos de la palabra, y las demás iglesias hermanas, hoy nos llama su amada. ¿Entendemos esto? Qué hermoso entender esta verdad. Les animo a que meditemos en ello en estos días y dar gracias al Señor, porque sin merecerlo nos llamó a formar parte de ese pueblo suyo y a formar parte para ser su amada. Y esa es la esposa del Señor, su amada. Cantar de los Cantares, hermoso ese libro, la relación entre la esposa y el esposo, como el esposo llama a su esposa, amada mía. Señor, esos somos.
Gracias por llevarnos a entender la complejidad de esta gran verdad, Señor. Que aún pese a nuestras limitaciones que aún tenemos a causa de nuestra carnalidad, que aún tenemos nuestras debilidades, nuestra lucha, nuestro pecado, tu gracia es mayor, Señor. La obra de Cristo es mayor que la obra que nosotros logramos hacer. Por eso hoy entendemos cuando la Biblia nos dice que aún por mucho que hagamos siempre seremos siervos inútiles. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro esposo, es el siervo perfecto y su obra fue aceptada por el Padre. Y sus méritos, en sus méritos podemos ser lo que somos, amados hermanos. Señor, gracias por llevarnos a entender esta verdad. Perdona los pecados de tu esposa aquí presente que aún comete. Perdona los pecados que aún cometemos, Señor, pero que hoy entendemos cuán grande es tu gracia y tu misericordia, porque sin merecerlo nos sigues viendo como tu amada y nos sigues llamando pueblo mío. Gracias, mi Señor. Ayúdanos a guardar esta verdad, a dar gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo, para que lo que logremos hacer sea Él glorificado. Y si nos llegan a decir cuán bueno es usted, digamos no, mi Señor es el bueno. Y si yo logro hacer algo que agrade, es por sus méritos y es para su gloria. Y no es en mis fuerzas, es porque Él me ha dado de su Espíritu para yo lograr hacer que Él sea glorificado a través de mi vida. Señor, guárdanos de caer en el pecado de orgullo, de llevarnos nosotros algo como gloria nuestra. No, la gloria es para ti, mi Señor. Y si en algo alumbramos, es para tu gloria. Y si algo bueno hacemos, es para tu gloria, mi Señor. A ti sea la gloria y la honra, pues tú nos compraste con tu sangre, y sin ser tu amada, siendo en nuestra vida pasada como lo fue Gomer, una vida de una ramera, así era la vida que teníamos antes de donde tú nos sacaste, ahora nos llamas tu amada. Gracias, mi Señor. Cuán grande es tu amor, cuán grande es tu misericordia, cuán grande, Señor, son todas y todas tus bondades para nosotros. Gracias por llamarnos a este pacto perfecto y eterno en nuestro Señor Jesucristo, en su sangre, para ser hechos hijos de Dios, para ser hechos parte del cuerpo que es su esposa, su amada. Guárdanos como iglesia tuya, Señor, y a todas las iglesias hermanas que también glorifican el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a seguir siendo esa amada por tu gracia, para ser luz y sal. Gracias, mi Señor, en Cristo Jesús, en Cristo nuestro Señor.